Hay historias que no comienzan con un escándalo visible, sino con un silencio que pesa más que cualquier titular. Esta es una de ellas. Un relato donde las amistades no se rompen de golpe, sino que se desgastan lentamente, donde los espacios que alguna vez fueron refugios se convierten en territorios incómodos, y donde una decisión personal empieza a mostrar consecuencias que nadie quiso ver a tiempo. Pero detengámonos un momento y pensemos juntos. ¿Qué ocurre cuando una elección íntima comienza a vaciar el mundo que te rodea? ¿Es posible perderlo todo sin que exista un solo culpable claro? La respuesta no es simple, y tampoco es definitiva. Lo que sí es claro es que, en este caso, el aislamiento no llegó de un día para otro. Se fue construyendo paso a paso, gesto a gesto, distancia tras distancia, hasta volverse imposible de ignorar. Y no se trata de juzgar, sino de observar cómo ciertas dinámicas, una vez activadas, cambian para siempre la forma en que una persona se relaciona con su entorno. En este video vamos a recorrer esa transformación con calma, sin exageraciones y sin atajos, no desde el ruido de los titulares, sino desde los detalles que suelen quedar fuera de cámara, porque a veces lo más importante no es lo que se dice en público, sino lo que deja de compartirse en privado. Si te interesa comprender cómo se forma una ruptura silenciosa, cómo se enfrían los vínculos más sólidos y cómo un círculo social puede desaparecer sin una discusión final, quédate hasta el final de esta serie. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perder los próximos capítulos, donde cada pieza irá encajando poco a poco. Y dime en los comentarios, ¿crees que el aislamiento siempre es una elección personal o puede ser el resultado de una suma de pequeñas renuncias? Estaré leyendo y respondiendo. Aquí comienza la historia. La historia no comienza con una discusión ni con una ruptura visible. Empieza con una frase pronunciada en un contexto aparentemente normal. Una confesión que, al salir a la luz, alteró el equilibrio de un mundo construido sobre lealtades antiguas. En ese instante, algo se desplazó. No fue inmediato ni ruidoso, pero sí profundo. Cuando las palabras cruzan cierto umbral, ya no hay forma de devolverlas al silencio. Durante años, el entorno de Harry se sostuvo gracias a vínculos forjados lejos de los focos. Amistades nacidas en espacios donde los títulos quedaban a un lado y la confianza se ganaba con constancia. Por eso, cuando una voz cercana expresó dudas públicas sobre esa relación, el impacto no fue solo personal, fue estructural. Aquella frase no acusaba de manera directa, pero sugería un límite alcanzado, una paciencia agotada. No se trataba de un rumor anónimo ni de una versión filtrada por terceros. Era una reflexión atribuida a alguien que conocía al protagonista antes de que su vida cambiara de forma irreversible. Esa cercanía convirtió las palabras en algo más pesado que cualquier crítica externa. El mensaje implícito era claro, algo esencial se había deteriorado y ya no podía fingirse normalidad. A partir de ese momento, el silencio comenzó a expandirse. Las invitaciones disminuyeron, las conversaciones se volvieron más breves y los encuentros perdieron espontaneidad. Nadie anunció un quiebre formal, pero la distancia empezó a ocupar el espacio donde antes había complicidad. El entorno reaccionó con cautela, observando sin intervenir, como si todos comprendieran que se había cruzado una línea invisible. Lo más revelador no fue lo que se dijo, sino lo que dejó de decirse después. La frase actuó como un espejo incómodo, obligando a muchos a revisar percepciones que habían preferido ignorar. En lugar de aclarar la situación, abrió más preguntas de las que podía responder. ¿Hasta dónde llega la lealtad cuando el cambio es evidente? Ese fue el verdadero inicio del proceso. No un conflicto abierto, sino una grieta silenciosa que empezó a ensancharse. Y mientras esa fisura avanzaba, también comenzaba a gestarse una transformación más profunda, una que no solo afectaría a una amistad, sino a toda una forma de vida que pronto dejaría de ser reconocible. Ese cambio todavía no mostraba consecuencias visibles, pero ya marcaba el camino hacia decisiones futuras cargadas de incertidumbre silenciosa y tensión creciente. Mucho antes de que surgieran las dudas, existió un tiempo distinto, un periodo en el que Harry se movía dentro de un círculo reducido, pero estable, construido lejos de ceremonias formales. En ese espacio, las jerarquías perdían peso y lo que importaba era la presencia constante. Allí nació una amistad que no dependía de obligaciones, sino de afinidades compartidas y experiencias repetidas. El polo fue el escenario principal de ese vínculo, no solo como deporte, sino como ritual. Los entrenamientos, los viajes y las conversaciones posteriores crearon una rutina donde la confianza se volvió natural.
Harry encontraba en ese entorno una versión de sí mismo que no necesitaba explicación. No era observado, ni evaluado. Simplemente participaba, aprendía y se equivocaba como cualquier otro. Dentro de ese grupo, la amistad más cercana funcionaba como un punto de apoyo. Era alguien que entendía los silencios y sabía cuándo no hacer preguntas. Esa relación ofrecía algo poco común en su vida: continuidad. Años pasando sin la necesidad de reafirmar nada. La lealtad no se proclamaba, se asumía. Con el paso del tiempo, ese mundo se convirtió en un refugio emocional. Cuando la presión externa aumentaba, ese espacio permanecía intacto. No había necesidad de explicar titulares ni justificar decisiones. Bastaba con llegar, montar y compartir el momento. Esa constancia generó una sensación de pertenencia difícil de reemplazar. Sin embargo, incluso los vínculos más sólidos existen dentro de contextos cambiantes. La vida de Harry avanzaba, y con ella aparecían nuevas responsabilidades, nuevas expectativas y nuevas influencias. Al principio, esos cambios parecían compatibles con el entorno previo. No se percibían como amenazas, sino como etapas normales de crecimiento personal. La transición fue tan gradual que casi pasó desapercibida. Las ausencias comenzaron a ser más frecuentes, los encuentros menos espontáneos. Nadie lo interpretó como una señal grave. Después de todo, las amistades verdaderas sobreviven a la distancia, o eso creían. Pero mientras ese mundo antiguo seguía esperando con la misma paciencia, algo nuevo empezaba a tomar forma. Un cambio que aún no se entendía del todo, pero que ya comenzaba a reorganizar prioridades, tiempos y afectos. Y sin darse cuenta, Harry empezaba a caminar entre dos realidades que pronto dejarían de convivir en equilibrio. Ese desequilibrio inicial marcaría el tono de lo que vendría después, preparando el terreno para tensiones futuras que todavía no tenían nombre, pero ya comenzaban a sentirse en silencio dentro de su entorno. No todo cambio anuncia conflicto. A veces aparece como una posibilidad luminosa, una apertura. Así fue presentada la nueva relación en aquel entorno que observaba con expectativa. La pareja surgió como una combinación moderna, distinta, capaz de integrar mundos separados. En ese primer momento, la recepción fue abierta y curiosa, marcada por gestos de apoyo y por una voluntad genuina de comprender. Las primeras apariciones compartidas transmitían seguridad. Sonrisas cuidadas, palabras medidas, una narrativa de avance. Dentro del grupo cercano, muchos interpretaron esa unión como una oportunidad para que Harry encontrara estabilidad sin renunciar a su identidad. La ilusión no fue impostada. Nació de una lectura optimista del momento. Nadie buscaba resistencia, sino adaptación. En encuentros sociales, la presencia de ella se notaba con naturalidad. Conversaba, preguntaba, participaba. Su energía contrastaba con la rigidez habitual del entorno, y esa diferencia fue celebrada como aire fresco. Se pensó que esa vitalidad ayudaría a equilibrar tensiones acumuladas durante años. Por un tiempo, esa expectativa sostuvo la armonía. Sin embargo, la historia no avanza en línea recta. Mientras el entusiasmo ocupaba el primer plano, pequeñas variaciones comenzaban a dibujarse en segundo plano. No eran fallas evidentes, sino ajustes sutiles en dinámicas conocidas. Cambios de ritmo, de atención, de prioridades. Nada que mereciera alarma, pero suficiente para generar preguntas silenciosas. Algunos notaron que los encuentros se organizaban de manera distinta. Las conversaciones se orientaban hacia temas específicos, los tiempos se ajustaban con mayor precisión. No se interpretó como imposición, sino como orden. En ese punto, la confianza previa funcionó como amortiguador frente a cualquier inquietud incipiente. La narrativa pública reforzaba esa calma. Entrevistas, gestos y declaraciones proyectaban coherencia. Todo parecía avanzar según lo esperado. Pero en los márgenes, donde no llegan las cámaras, el proceso continuaba. Las relaciones se reconfiguran primero en privado antes de mostrar efectos visibles. Este capítulo no habla de quiebres, sino de expectativas. De cómo una llegada puede ser leída como solución y, al mismo tiempo, iniciar un movimiento profundo. Aún no había confrontaciones ni decisiones irreversibles. Solo una transformación en marcha, casi imperceptible. Y mientras el entorno celebraba el comienzo, la historia avanzaba hacia un punto donde esas primeras interpretaciones serían puestas a prueba, enlazando sin aviso con cambios que pronto resultarían imposibles de ignorar. Ese recorrido inicial preparaba el terreno emocional para tensiones futuras aún no visibles dentro del grupo.
El cambio no llegó como una ruptura visible, sino como una sensación persistente. Algo en la actitud de Harry comenzaba a sentirse distinto, aunque nadie pudiera señalar un instante exacto. No era distancia abierta ni rechazo directo. Era más bien una reserva nueva, una pausa antes de hablar, una mirada que buscaba confirmación. En reuniones donde antes participaba con ligereza, ahora escuchaba más de lo que decía. Sus respuestas se volvían breves, cuidadas, casi ensayadas. Quienes lo conocían desde hacía años notaron que el humor espontáneo aparecía con menor frecuencia. No desapareció por completo, pero dejó de ser constante, como si estuviera regulado por un filtro invisible. Al principio, esos ajustes se interpretaron como madurez. La vida cambia, pensaban muchos, y con ella cambian las personas. Nadie quiso ver señales de alarma donde podía haber simple adaptación. El respeto por su intimidad funcionó como una barrera contra la curiosidad excesiva. Cada cual asumió que el proceso era natural. Sin embargo, con el paso del tiempo, la acumulación de detalles empezó a pesar. Las decisiones que antes se tomaban de manera informal comenzaron a requerir consultas previas. Las agendas se cerraron con mayor rigidez. Los encuentros improvisados se volvieron excepcionales. No hubo explicaciones, solo reorganización silenciosa. Algunos amigos intentaron acercarse desde la cautela. Preguntas suaves, comentarios abiertos, invitaciones sin presión. Las respuestas fueron amables, pero distantes. Siempre había un motivo válido para postergar. Siempre una prioridad distinta. Nada explícito, nada confrontativo. Lo más desconcertante fue la falta de conflicto visible. No había discusiones ni desacuerdos claros. Todo parecía funcionar, pero con menos aire. Como si el espacio para el error, para la contradicción o para la incomodidad se hubiera reducido. Esa armonía controlada generaba más inquietud que una disputa abierta. Harry no parecía infeliz, pero tampoco plenamente presente. Se movía entre compromisos con una concentración constante, como si cada paso debiera estar alineado con una expectativa mayor. Esa percepción se instaló lentamente en su entorno, creando una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. Así, sin anuncios ni quiebres, el cambio se consolidó. Lo que antes era fluido comenzó a sentirse condicionado. Y mientras todos intentaban adaptarse a esa nueva dinámica, se abría camino hacia un escenario donde la distancia dejaría de ser solo emocional para convertirse en estructural, marcando el inicio de un proceso más profundo que pronto afectaría. Antes de seguir, detengámonos un segundo. Si esta historia te está haciendo repensar cómo se rompen los vínculos sin ruido, quédate hasta el final. Lo que viene no explica lo anterior, lo reordena. Cada pieza que aparece después cambia el sentido de lo que ya creías entender, y salir ahora sería perder el hilo que une todas las señales. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. No es solo para avisarte de nuevos videos, es para acompañarte capítulo a capítulo en una historia que se construye con detalles, silencios y consecuencias. Aquí nada se cierra de golpe, todo evoluciona. Y ahora quiero leerte. En los comentarios, dime, ¿crees que el aislamiento comienza por elección propia o por acumulación de concesiones? ¿Y desde qué ciudad o país nos estás viendo? Responderé a varios mensajes porque este relato también se completa con tu mirada. Seguimos. El patrón no se reveló de inmediato como una intención clara. Se manifestó como una suma de gestos repetidos que, aislados, parecían triviales, pero que juntos comenzaron a definir una dinámica distinta. Nada fue impuesto de forma abrupta. Todo ocurrió con cortesía, con argumentos razonables, con explicaciones que sonaban lógicas en apariencia. Las conversaciones empezaron a tener dirección. Los temas se elegían con cuidado, las respuestas se ajustaban al clima correcto y ciertas opiniones quedaban suspendidas en el aire sin continuidad. No era censura abierta, sino encuadre, una manera sutil de marcar límites sin nombrarlos. Para quienes observaban desde fuera, resultaba difícil señalar el problema con precisión. Harry, sin advertirlo del todo, comenzó a moverse dentro de ese marco. Sus decisiones se volvieron más previsibles, menos impulsivas. Cada elección parecía evaluada con anticipación, como si existiera un guión invisible que ordenaba los pasos. Ese cambio no generó resistencia inmediata porque no se presentaba como restricción, sino como coherencia. Algunos amigos interpretaron esa transformación como disciplina. Otros la leyeron como prudencia. Nadie habló de control, porque esa palabra exige evidencia contundente, y aquí solo había percepciones. Sin embargo,
El efecto era real. El margen para la espontaneidad se redujo, y con él, la sensación de igualdad en las relaciones. Los gestos de cercanía adquirieron un significado nuevo. La presencia constante, el acompañamiento permanente y la intervención frecuente en intercambios sociales comenzaron a sentirse invasivos para ciertos miembros del entorno. No se trataba de celos ni de conflicto directo, sino de una incomodidad difícil de expresar sin parecer exagerada. El grupo empezó a adaptarse. Algunos optaron por el silencio, otros por la distancia gradual. No hubo confrontaciones porque nadie quería provocar una fractura innecesaria. Cada uno eligió su forma de retirarse sin hacer ruido. Ese repliegue colectivo fue casi imperceptible, pero constante. Así se configuró un patrón que no necesitaba órdenes explícitas. Funcionaba por repetición y por hábito. Harry seguía presente, pero su mundo comenzaba a girar alrededor de un centro más estrecho. Y mientras ese círculo se cerraba lentamente, las relaciones que antes lo sostenían empezaban a quedar fuera, preparando el terreno para una ruptura que aún no se reconocía como tal. Ese proceso silencioso avanzaba sin urgencia, acumulando efectos, dejando huellas invisibles y anunciando que las decisiones futuras no surgirían de un evento aislado, sino de una suma prolongada de renuncias apenas perceptibles para quienes observaban con atención desde afuera. Los encuentros que antes funcionaban como puntos de descanso comenzaron a sentirse distintos. El ambiente ya no invitaba a la relajación espontánea, sino a una tensión constante. Cada gesto parecía observado, cada palabra medida. No era hostilidad abierta, sino una tensión suave, persistente, que se instalaba sin anunciarse. En los eventos sociales, el ritmo cambió. Las conversaciones se volvían breves, las risas más contenidas. Quienes compartían ese entorno percibían que algo había alterado el equilibrio habitual. No existía una norma escrita, pero sí una expectativa implícita sobre cómo comportarse. El deporte, que antes servía como refugio emocional, empezó a cargar con una energía distinta. Los espacios comunes dejaron de ser neutrales. Algunos asistentes optaban por mantener distancia, otros reducían su presencia sin explicaciones. El cambio no se discutía, se asumía. Harry seguía participando, pero su atención parecía dividida. Ya no se entregaba por completo al momento. Su concentración estaba puesta en sostener una armonía frágil. Esa actitud transmitía cautela, como si el error fuera costoso. Para quienes observaban desde fuera, resultaba difícil intervenir. Nadie quería convertirse en el origen de un conflicto innecesario. Así, la incomodidad se volvió compartida pero silenciosa. Se hablaba menos, se evitaban ciertos temas, se elegían palabras seguras. Con el tiempo, esa adaptación colectiva tuvo consecuencias claras. Las relaciones comenzaron a enfriarse sin confrontación. El espacio que antes unía ahora separaba. No por decisión explícita, sino por acumulación de gestos pequeños. Este escenario marcó un punto intermedio en la historia. Nada estaba roto de forma definitiva, pero tampoco intacto. El entorno ya no ofrecía refugio pleno. Algo se había desplazado del lugar. Mientras esa tensión se normalizaba, comenzaba a tomar forma una consecuencia mayor. El distanciamiento social, primero sutil, empezaba a consolidarse, y sin necesidad de un evento detonante, el proceso avanzaba, preparando el terreno para decisiones futuras que ya no dependerían de la voluntad individual, sino de un entorno transformado, donde permanecer significaba adaptarse por completo o aceptar que algunos vínculos no resistirían ese nuevo clima que se imponía lentamente, anunciando que el siguiente tramo de la historia surgiría de esta incomodidad sostenida, acumulada en silencios repetidos, miradas evitadas y ausencias cada vez más frecuentes, dejando abierta la puerta a una separación progresiva que todavía no tenía nombre, pero ya se sentía presente en cada encuentro compartido, anticipando un cambio mayor que pronto exigiría definiciones más claras interno-final. El aislamiento no se presentó como una decisión repentina. Fue el resultado de una serie de alejamientos graduales que nadie anunció en voz alta. Algunos nombres empezaron a desaparecer de las conversaciones, luego de las agendas, hasta que su ausencia se volvió costumbre. Las amistades más antiguas fueron las primeras en resentir el cambio. No hubo discusiones ni explicaciones largas. Solo distancia progresiva, respuestas tardías y encuentros pospuestos sin nueva fecha. Cada intento de acercamiento parecía interrumpirse antes de llegar a un diálogo real. Con el tiempo, la lista de personas cercanas se redujo de forma visible. Algunas relaciones se enfriaron por precaución, otras por desgaste.
El entorno comenzó a leer el silencio como un mensaje implícito. Harry quedó rodeado de menos voces familiares, pero no parecía buscar sustitutos. La reducción del círculo se aceptó como una etapa transitoria. Sin embargo, esa transición se extendió más de lo previsto. Los pocos contactos que permanecían lo hacían bajo condiciones nuevas. Las conversaciones evitaban temas sensibles y se limitaban a superficies seguras. Esa cautela reforzó la sensación de soledad, aunque no hubiera conflicto abierto. El aislamiento empezó a sentirse como un estado permanente. No había un momento exacto para señalar el inicio, pero sí una conciencia creciente de pérdida. Ese vacío no se llenó con nuevas relaciones, sino con rutinas cerradas. El mundo social se simplificó hasta volverse predecible. Y mientras esa normalización avanzaba, la historia se preparaba para un siguiente movimiento, donde la distancia dejaría de ser solo social para convertirse en algo más estructural, marcando un punto de inflexión que todavía no se reconocía como tal, pero que ya empezaba a definir el rumbo de todo lo que vendría después. Esa etapa intermedia no cerró ningún capítulo, pero dejó menos opciones. El entorno había cambiado lo suficiente como para exigir definiciones futuras. Seguir igual ya no era posible, aunque tampoco existiera una ruptura formal. En esa ambigüedad se movía Harry, sosteniendo un equilibrio frágil entre lealtades pasadas y realidades presentes. Cada día confirmaba que recuperar lo perdido no sería automático. El camino hacia adelante aún no estaba claro, pero el retroceso tampoco parecía una opción. Todo quedaba suspendido en una espera tensa, donde cada paso dependía de decisiones aún no tomadas, anticipando un desenlace parcial que abriría nuevas preguntas sobre lealtad, pertenencia, identidad y futuro personal en capítulos siguientes con consecuencias aún inciertas para todos los involucrados directa o indirectamente. El lugar existía antes de conflicto y seguiría después, pero su significado cambió con el tiempo. Aquel club representaba una constancia silenciosa, un punto fijo dentro de una vida que había aprendido a moverse entre escenarios cambiantes. No era solo un espacio deportivo, sino una rutina compartida donde las reglas eran claras y las expectativas previsibles. Durante años, ese entorno ofreció algo que escaseaba en otros ámbitos: anonimato relativo. Allí, el desempeño importaba más que la procedencia. Las jornadas comenzaban temprano, se repetían con disciplina y terminaban sin necesidad de explicaciones. Esa repetición generaba calma. Para Harry, significaba continuidad. Cuando el círculo social empezó a reducirse, ese sitio adquirió mayor peso simbólico. Se convirtió en el último vínculo con una versión anterior de sí mismo. No necesitaba hablar del pasado para sentirlo presente. Bastaba con estar allí. Sin embargo, los espacios también absorben tensiones. A medida que las dinámicas personales se transformaban, el ambiente comenzó a reflejarlo. Las interacciones perdieron naturalidad. Las conversaciones se acortaron. La comodidad que antes se daba por sentada empezó a requerir esfuerzo. Algunos asistentes notaron la diferencia. No porque alguien lo señalara, sino porque el clima general había cambiado. El refugio ya no funcionaba como antes. La sensación de pertenencia se volvió frágil, dependiente de equilibrios difíciles de sostener. La influencia de ciertas figuras dentro del club se volvió más relevante en ese contexto. Las decisiones ya no se tomaban solo por costumbre, sino considerando el impacto colectivo. Mantener la armonía pasó a ser una prioridad silenciosa. Harry permanecía presente, pero el lugar dejó de ofrecer protección completa. El refugio empezaba a mostrar límites. No expulsaba, pero tampoco contenía. Ese punto intermedio fue crucial. Aún no había ruptura formal, pero el margen de tolerancia se estrechaba. Cada encuentro parecía cargar con una expectativa implícita: adaptarse o aceptar el desplazamiento. Así, el último refugio comenzó a transformarse en un espacio de evaluación constante. Nada estaba decidido, pero todo se estaba midiendo. Y mientras esa tensión se acumulaba, el escenario quedaba preparado para una decisión que no surgiría de un impulso, sino de la suma de incomodidades no resueltas, anunciando que el siguiente paso ya no dependería solo de vínculos personales, sino de preservar un equilibrio mayor que empezaba a imponerse sobre cualquier lealtad individual, dejando huellas sutiles abiertas hacia futuros episodios todavía en desarrollo, sin conclusiones definitivas ni cierres finales claros. La decisión no llegó envuelta en dramatismo público ni acompañada de anuncios formales. Surgió como resultado de un proceso largo, silencioso, observado por pocos y comentado en voz baja. Durante meses, el equilibrio del entorno se sostuvo por inercia,
hasta que dejó de ser sostenible. El evento social que precedió al quiebre no fue extraordinario en apariencia. Una reunión habitual, un encuentro previsto, un espacio compartido como tantos otros. Sin embargo, la atmósfera estaba cargada. Las tensiones acumuladas encontraron allí un punto de concentración que ya no pudo disimularse. Los comportamientos que antes generaban incomodidad ahora producían rechazo abierto, aunque contenido. No hubo confrontación directa, pero sí miradas cruzadas, silencios densos y una percepción compartida del límite superado. La etiqueta implícita del lugar, basada en respeto mutuo y discreción, parecía haberse desdibujado. Harry permaneció presente, pero su capacidad de intervención fue mínima. No por falta de intención, sino porque el margen de acción ya se había reducido. La dinámica que lo rodeaba funcionaba por automatismos, y cualquier intento de corrección resultaba tardío. Quienes tenían responsabilidad dentro del espacio comenzaron a evaluar la situación desde otra perspectiva. Ya no se trataba de amistades personales, sino de preservar un ambiente colectivo. La pregunta dejó de ser emocional y pasó a ser estructural. Mantener la armonía exigía tomar una determinación. La resolución no fue inmediata, pero sí firme. Se priorizó el funcionamiento del conjunto por encima de cualquier vínculo individual. Esa elección marcó una línea clara, aunque no se anunciara públicamente. La consecuencia fue inequívoca. Para Harry, el impacto fue profundo. No se vivió como una sanción, sino como una exclusión simbólica. El espacio que había representado continuidad y pertenencia se transformó en un recordatorio de todo lo perdido. No hubo discusión final, solo una puerta que dejó de abrirse. Esa decisión selló un proceso que llevaba tiempo en marcha. No creó el aislamiento, pero lo hizo visible. A partir de ese momento, ya no fue posible atribuir la distancia a malentendidos temporales. El punto sin retorno no se manifestó con ruido, sino con ausencia. Y en esa ausencia comenzó una etapa distinta, donde las consecuencias dejaron de ser abstractas para volverse personales, empujando la historia hacia un nuevo tramo todavía abierto. El cierre no llegó como una conclusión clara, sino como una sensación persistente. Tras la exclusión, la vida de Harry continuó, pero lo hizo dentro de un marco reducido. Las jornadas se volvieron repetitivas, marcadas por rutinas previsibles y contactos limitados. El ruido externo seguía existiendo, pero ya no encontraba eco en un entorno social amplio. La ausencia del club no fue solo deportiva. Representó la pérdida del último espacio donde podía relacionarse sin explicaciones. Sin ese punto de anclaje, el aislamiento dejó de ser circunstancial y pasó a sentirse estructural. Las decisiones del pasado comenzaron a reflejarse en el presente con mayor nitidez. El matrimonio, observado ahora desde esa nueva soledad, adquirió otro peso, no como causa única, sino como centro de una dinámica que había reorganizado todo alrededor. El equilibrio interno dependía cada vez más de un círculo cerrado, lo que reducía las posibilidades de contraste y apoyo externo. Las conversaciones pendientes quedaron suspendidas. No hubo reconciliaciones públicas ni intentos visibles de reconstrucción. El silencio se mantuvo como respuesta dominante. Para algunos observadores, ese mutismo fue señal de resignación. Para otros, de una espera estratégica. Nada permitía afirmarlo con certeza. Lo que sí resultaba evidente era la transformación completa del escenario. El mundo que rodeaba a Harry ya no era expansivo ni diverso. Se había vuelto compacto, controlado, predecible. Esa reducción no implicaba calma, sino una tensión constante entre lo que fue y lo que ahora existía. Este capítulo no ofrece resoluciones porque la historia tampoco las tiene todavía. El proceso sigue abierto, sostenido por decisiones que continúan produciendo efectos. Cada día reafirma que reconstruir vínculos perdidos requiere algo más que voluntad. Exige tiempo, distancia y cambios reales. La pregunta ya no gira en torno a culpables, sino a consecuencias. Que se pierde cuando se elige un camino y se dejan otros atrás. Que permanece cuando los refugios desaparecen. ¿Y hasta qué punto es posible redefinir una identidad cuando el entorno que la sostuvo se ha desvanecido? Así, el relato queda suspendido. No como final, sino como pausa. Una antesala a lo que vendrá después, donde cada paso futuro estará condicionado por este presente estrecho, silencioso y aún en movimiento, esperando definiciones que no dependen de un solo gesto, sino de la suma de decisiones que todavía están por tomarse. Ese tiempo definirá vínculos, prioridades, sentidos personales, errores asumidos,
aprendizajes lentos, direcciones nuevas posibles en adelante inmediato próximo. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te hizo pensar. Y eso es exactamente lo que viene ahora. Nada termina en este punto. Lo que sigue dependerá de cómo se lean las señales, de que se decida conservar y de que se esté dispuesto a soltar. Antes de irte, déjame leerte. Escribe en los comentarios una curiosidad que te haya llamado la atención de esta historia y dime desde qué ciudad o país nos estás viendo. Leo muchos mensajes y respondo a varios porque este espacio también se construye con tu mirada. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perder los próximos capítulos, donde lo que hoy parece silencio empezará a tener nuevas formas. Y cuando aparezcan los videos sugeridos en pantalla, haz clic en ellos. Cada uno conecta con este relato desde otro ángulo. Si crees que esta historia puede hacer reflexionar a alguien más, compártela. A veces, una sola decisión cambia una vida. Otras veces, escuchar una historia cambia la forma de mirar las propias.